Demet Özdemir y Can Yaman. La razón que hizo que Can Yaman se volviera loco por Demet. Revelado. Chicos, chicas, esto está que arde. Se ha desvelado el secreto mejor guardado de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, y os digo una cosa, prepárense porque esto es salseo puro y duro. Ya sabíamos que la química entre ellos en Erkencikus era brutal, ¿verdad? Pero ahora entendemos por qué Can Yaman, ese bombón turco, perdió la cabeza por completo. Para ser honestos, todos vimos esa conexión en pantalla, ¿quién no? Era como si se miraran y saltaran chispas. Pero lo que parece que pasó fuera de cámaras es todavía más potente. No fue solo un rollo de pareja en la serie, fue mucho más allá. Muchos dicen que Can Yaman se enamoró de la energía de Demet, de su forma de ser, de su risa contagiosa. Y sí, claro que eso influye. Pero lo que yo creo que está pasando aquí es que hubo algo concreto que blew his mind. Piensen en ello, Can Yaman es un tipo con mucho éxito, está acostumbrado a que las cosas le vayan bien, ¿no? Y de repente se encuentra con Demet y todo cambia. Se rumorea, y esto viene de fuentes bastante cercanas, que Demet Özdemir hizo algo específico, una actitud, una conversación, algo que le hizo verla con otros ojos. No fue solo una atracción física, aunque a ver, la muchacha es guapísima. Fue algo más profundo. Quizás fue su inteligencia, su forma de verlo todo, su profesionalidad, o quizás fue simplemente que ella no le dio el trato de estrella que él esperaba, y eso le encantó. A veces cuando alguien te trata con normalidad, a pesar de ser tú quien eres, eso es lo que te conquista, ¿no creéis? Piensen en esto, Can Yaman ha tenido muchas fans, muchas admiradoras. Pero Demet, al parecer, le ofreció algo diferente. Una conexión real. Y eso, amigos míos, es oro puro. No es solo estar juntos por publicidad, no es solo el hype. Lo que se dice es que Demet Özdemir le mostró a Can Yaman una faceta de la vida, de las relaciones, que él no conocía, o que no había experimentado de esa manera. Lo que me sorprende sinceramente es cómo han mantenido esto en secreto tanto tiempo. Si la razón es tan fuerte, imagínense el impacto. Podría ser que ella, siendo más reservada, o simplemente más inteligente para manejar su vida privada, logró capturar su atención de una forma que nadie más ha podido. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué lo dejaron? ¿Por qué si la razón por la que se enamoró fue tan fuerte, qué pudo haber pasado para que terminaran? Quizás el mismo éxito de ambos, las presiones de la fama, los rodajes, o quizás esa cosa que lo hizo enloquecer, al final, también fue lo que los separó. Es un misterio, ¿verdad? A veces las cosas que nos hacen amar a alguien, también pueden ser las que nos alejan. Pero volvamos a esa chispa que lo hizo perder la cabeza. Yo sospecho que fue una combinación de su personalidad fuerte, su independencia y esa chispa que sentía con él, algo que no podía ignorar. No fue solo que ella fuera bonita, eso lo sabemos todos. Fue algo que resonó en él, algo que le hizo pensar, wow, esta chica es diferente. ¿Y ahora, qué? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan? Con todo esto que se está revelando, el interés se renueva. La gente quiere saber más, y es normal. Son dos artistas con muchísimo talento y una química que nos dejó a todos pegados a la pantalla. Entonces, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta revelación cambia la forma en que vemos su relación? ¿Creéis que fue algo tan simple como su personalidad o algo más profundo lo que hizo a Can Yaman enloquecer por Demet Özdemir?